Gota de lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil, en Radio Universidad Austral de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Gota de Lluvia, este espacio para la promoción de la literatura infantil. Recordamos, ¿cierto?, a todos quienes nos escuchan y nos ven que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, la página web gotadelluvia.cl, nuestro Facebook, Gota de Lluvia, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Bien, el día de hoy, ¿cierto?, tenemos la grata compañía de Claudia Menéndez, quien es la actual directora del SECREA, y vamos a estar conversando entonces con ella acerca de lo que es el SECREA, de cuál es la misión del SECREA y de cómo se vincula también con la lectura infantil. Claudia Menéndez fue anteriormente coordinadora regional del Consejo Nacional de Televisión y del Departamento Televisivo Cultural y Educativo del Consejo Nacional de Televisión, y fue parte también o profesora de un taller de cinematografía que fue realizado, ¿cierto?, por la Escuela Fedor Dostoyevsky, expositora en muestras de cine animado de Cine Club Watch y profesora de la técnica Stop Motion, además de ejecutora de proyectos financiados por el Fondo de Fomento Audiovisual. Muy bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos y por aceptar esta conversación. Gracias, Cecilia, por la invitación. Yo feliz de contarles lo que estamos haciendo en SECREA y contarles también los vínculos que tenemos con todo lo que es de incentivar la lectura y la escritura también. Bien, para comenzar, Claudia, quisiera preguntarte un poquito cómo nace SECREA, cuánto tiempo lleva, porque están actualmente, ¿cierto?, ubicados en una locación que no siempre ha estado ahí, digamos. Entonces, si pudieses contarnos un poquito la historia de SECREA, cómo nace, cuál es la misión y cómo llega a estar donde está hoy día ubicado. Bueno, SECREA es un programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que acá en la región depende de la Seremía de las Culturas, particularmente de su Departamento de Educación. Y efectivamente estamos en un lugar bien particular y muy privilegiado, que es la ex estación de trenes de Valdivia, lugar, bueno, que fue remodelado y acondicionado para ser el centro de creación, que es este espacio que invita a niños, niñas y jóvenes entre los 7 y los 19 años a dejar volar su imaginación. Es un espacio que los acoge y que se adecua a sus necesidades y que además ofrece una programación que se puede hacer mezcla o permite, donde convergen artes, ciencia, tecnología, sustentabilidad. Tenemos 7 áreas de trabajo que conversan en las distintas actividades que, bueno, debido a la pandemia hemos trasladado a la virtualidad desde el año pasado. Y que, bueno, estamos ahora ya empezando a prepararnos para empezar a reincorporar actividades presenciales poquito a poquito. Bueno, y para contarte un poco la historia, el programa SECREA existe a nivel nacional desde el 2014 y fuimos una de las 2 regiones que lanzaron este programa. Inicialmente en forma itinerante, sin tener un espacio físico, buscando dónde hacer alianzas, trabajando mucho con las escuelas, con las juntas de vecinos, etcétera. Y luego en espacios arrendados, que es como funciona en muchas otras regiones. Y bueno, luego fuimos de las regiones, que son 4 actualmente, que cuentan, los privilegiados que contamos con un espacio además que está pensado para ser un espacio para la creatividad. Entonces es un lugar realmente que cuenta con todos los requerimientos, está todo pensado para que niños, niñas y jóvenes tanto participen de actividades como puedan hacer el uso libre del espacio. Así que es un programa que ya tiene un tiempo ya funcionando, a pesar que está no tanto tiempo funcionando en el edificio, porque desgraciadamente no alcanzamos a activar tanto tiempo la programación en el edificio antes de tener que cerrarlo. Pero bueno, esperamos pronto poder abrir las puertas. Y
hablabas como un poco de la pandemia y un poco la modificación que esto implicó, ¿cierto? Efectivamente llevaban poco tiempo en las nuevas dependencias, y implicó cerrar esas nuevas dependencias. Entonces, quizás que nos cuente un poco cuáles han sido los desafíos en este tiempo de pandemia. Sí, bueno, efectivamente tuvimos que cerrar por el estallido social, pero tuvimos una reapertura y la verdad en los meses de verano tuvimos una gran cantidad de programación. Nosotros tenemos por un lado, el Centro de Creación acoge al programa Se Crea, que abarca un porcentaje de la programación, pero además es una invitación también a todas las otras instituciones y agrupaciones sociales y a la ciudadanía a apropiarse del espacio, y por lo tanto generamos mucha programación para niños, niñas y jóvenes, pero en alianza con otros. Y eso la verdad fue una maravilla lo que pasó en el verano. Tuvimos teatro, tuvimos títeres, tuvimos la Filarmónica de los Ríos, INJU. Empezamos a hacer, la verdad, una gran cantidad de estas vinculaciones. Teníamos proyectado, bueno, muchos eventos vinculados a la música, al cine, etcétera, que están en pausa, porque evidentemente tuvimos que cerrar las puertas. Y ahí el desafío de adecuarnos a la virtualidad. Hicimos una rápida reconversión, porque no es fácil pasar de lo presencial, que además tenemos que saber que nosotros somos un espacio cultural no formal, tanto en lo educativo, y por lo tanto no tenemos como una estructura como escolar, en el concepto de un aula, de un curso, sino que estamos todo el tiempo con grupos cambiantes, y nosotros propiciamos el trabajo colectivo, colaborativo. Entonces era un gran desafío. Bueno, y logramos establecer formas de trabajo en la virtualidad que nos ha llevado a realizar, bueno, este año alrededor de 130 actividades vamos a realizar durante el año virtuales. El año pasado algo equivalente. Estamos haciendo muchas actividades, 150 a más niños mensualmente están inscribiéndose, así que es harto el movimiento. Y bueno, los desafíos fueron el lograr volver a recuperar esa posibilidad de interacción en este formato tan rígido digamos, de estas videoconferencias o formatos como nosotros usamos básicamente la plataforma Zoom, porque asegura que sabemos quién está en ese espacio. Evidentemente, al entrar al mundo de la virtualidad se abrieron también las interrogantes de cómo resguardamos este espacio seguro que nosotros siempre propiciamos en el Centro de Creación. Pero la verdad que ha sido bastante exitoso el trabajo de la virtualidad. Partimos tímidamente trabajando con materiales de la casa, poco a poco incorporamos la entrega de kits de materiales, y ahora prácticamente todos nuestros laboratorios hay o retiro en Se Crea o entrega vía delivery de los materiales. Así que nos adecuamos y ahora tenemos que volver a reinventarnos, porque como te comentaba, al ser esta cosa no formal, tenemos que generar una nueva forma de funcionar, así que estamos ahí inventando todo tipo de estrategias para poder combinar lo virtual además con lo presencial. ¿Y cómo evaluarías tú la recepción tanto de los destinatarios, digamos, de estos talleres en esta modalidad virtual, como de los propios tutores de estos talleres? La verdad fue todo un proceso. Hicimos un análisis de quién está asistiendo a Se Crea en Casa, que es la versión virtual, y descubrimos que no son los mismos niñas ni jóvenes que estaban yendo al edificio. Por lo tanto, estamos trabajando con grupos, algunos son nuestros mismos que nos han acompañado por años, pero hay como una renovación. Entonces, por un lado fue un descubrir Se Crea para muchos, y también el descubrir qué es trabajar en las casas, porque finalmente, aunque estás en una actividad Se Crea, finalmente estás trabajando con toda la familia. Nosotros estamos desde los 7 años y por lo tanto muchas de nuestras actividades solicitamos acompañamiento, porque hay que cortar algo, porque quizás hay que cocinar, y entonces lo que sí ha sido interesante es ver cómo la familia está muy involucrada. Además, por temas de seguridad también en la virtualidad, solicitamos el acompañamiento, sobre todo a los más pequeños, y lo vemos en el intercambio permanente que tenemos con las familias que están muy involucrados en los procesos. Así que ha sido una muy buena recepción. Yo creo que siempre agradecen además este acompañamiento, y este es un espacio de comunicación, de expresión libre,
Entonces, también es un respiro, sobre todo en los primeros meses donde los niños estaban muy encerrados y no tenían todavía muy estructurado el tema escolar. Entonces, necesitaban poder contactarse con sus pares y estas instancias eran esa opción. Y también a su vez todo el poder hacer otras actividades todavía en el resguardo de digamos, de la situación sanitaria de la pandemia, pero poder innovar, estar todo el tiempo creando, también sacarlos un poco, hay mucho cansancio, igual de la conexión, cosa que cuidamos bastante. Entonces, aunque tenemos que hacerlo en forma virtual, cuidamos mucho no agotarlos de la sobreconexión. Invitamos mucho a hacer cosas en desconexión, etcétera. Y un poco deteniéndonos en esta diferencia de público, ¿hay alguna característica particular que uno pueda establecer como diferencia de quienes iban presencialmente y quienes se conectan desde la virtualidad? Desgraciadamente, el cambio público respondió, sobre todo inicialmente, a la brecha, digamos, a la brecha de conectividad que existe. No podemos desconocer que, bueno, nosotros por donde estábamos ubicados estamos siempre tratando de hacer un trabajo territorial, de invitar a aquellos niños que pueden llegar caminando al edificio, y fue justamente uno de los sectores de Valdivia donde al inicio hubo menor conectividad. Eso a través de un esfuerzo de las escuelas, de la verdad, un combinado de varias instituciones, fue esa brecha cortándose. Nosotros lo vimos por cómo se fueron reintegrando, digamos, a SECREA, los niños y las niñas de las escuelas cercanas, pero eso igual fue, yo creo que el detonante, digamos, la diferencia de público estuvo muy asociada al acceso al Internet y al acceso a aparatos que permitan conectarse, porque se priorizaba, por supuesto, en las casas que el computadores y conexión a Internet estaban vinculadas al trabajo. Y por lo tanto los niños a veces quedan un poco desplazados para poder hacer otras actividades. Entonces además siempre propiciamos que nuestras actividades estén en los horarios que ya ellos disponían o tenían acceso al celular de la mamá, del papá, o al computador que comparten con los hermanos para hacer clases. Siempre estamos tratando de adecuarnos a que cada vez más niños y niñas puedan conectarse. Y en ese sentido, Claudia, el SICREA está dirigido a qué público, tiene como misión un público particular. ¿Cuál es el norte de SICREA, digamos, en términos de público? No, Y de misión también. Claro, es la convergencia social, que eso es lo hermoso que tiene SECREA. Es que justamente es para todo público y que justamente es un lugar de encuentro donde se producen quizás encuentros donde en la ciudad no se generan espontáneamente, en los establecimientos educacionales tal vez tampoco, y sí estaban ocurriendo en SECREA. Y a eso es lo que apuntamos. Y claro, se podría decir que la virtualidad un poco rompió un poco digamos, esa mezcla que propiciamos permanentemente y que esperamos ir recuperando y que se ha vuelto a dar en base a un esfuerzo que estamos haciendo directamente con los establecimientos del territorio cercano, con otras organizaciones, pero ha sido más difícil en pandemia. Eso, tú contabas que tienen un vínculo directo con el Ministerio de Educación, y ahí sí, y efectivamente ustedes realizaban, tenían visitas de colegios, ¿no? Habían talleres que Claro, estaban vinculados a colegios. ¿Cómo se da sí, ese pero trabajo? la verdad es que no tenemos un vínculo directo con el Ministerio de Educación. Lo que sí hacemos es que nuestra programación ahí la llamamos de convocatoria abierta, quiere decir que todos y todas pueden inscribirse libremente a toda nuestra programación. Pero evidentemente eso nos genera una franja horaria que es cuando no están en el horario escolar o universitario, porque llegamos hasta los 19. Entonces eso va acotando mucho el tiempo y qué hacemos con todos los otros horarios donde queremos seguir compartiendo no solo nuestra programación, sino nuestra metodología. Y es ahí donde nosotros trabajamos también con establecimientos educacionales eh, y donde hacemos una alianza donde trabajamos con los profesores, porque la idea es que hacemos una integración de estas convergencias temáticas con también el tema curricular, de manera que ellos enfrentamos diversos temas que ellos están viendo en el aula, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Entonces, genera un trabajo bastante interesante metodológico con los profesores,
que además tratamos de integrarlos e invitarlos a distintos procesos formativos que tenemos en diversas metodologías. Entonces ellos no solamente nos acompañan en los laboratorios en el aula, sino que también muchos de ellos empiezan a inscribirse en distintas formaciones que hacemos con distintos enfoques de la educación no formal. ¿Y cómo llegas, Claudia, tú a SECREA? ¿Cómo llego? Llegué a través de un concurso público. Yo efectivamente llevaba varios años trabajando en el CNTV, y el CNTV estaba generando un cambio en su forma de organizarse en el territorio, y eso significaba que yo tenía que buscar nuevos rumbos, y justamente se abrió el concurso del cargo, y yo llevaba muchos años trabajando en esta línea, pero un poco por mi interés personal. Yo de formación soy audiovisualista, pero ya llevaba muchos años especializándome en animación, como tú lo mencionaste al comienzo. He hecho series de televisión, y los últimos años ya haciendo series de televisión en esta técnica, y todas mis series eran para niños y niñas, por lo tanto yo ya tenía un vínculo muy cercano. Y luego empecé a hacer muchos talleres con niños y niñas, encontrando en la animación una herramienta para enseñar otras cosas, básicamente, habilidades blandas o temáticas o trabajo con profesores, etc. Entonces, y me había vinculado bastante con SECREA desde el CNTV o yo generando contenido. Estaba como del otro lado digamos, del vínculo con SECREA, y conocía muy bien el programa y me gustaba mucho. Entonces, cuando se abrió el concurso, la verdad que postulé porque sentía que mis años de experiencia iban en la misma línea de lo que se esperaba de ese cargo. Y así que estoy desde septiembre 2019, final de septiembre. O sea, llegaste justo a hacerte cargo de lo que... Hacerme cargo. Las 2 semanas tuve que enfrentar grandes decisiones, pero bueno, grandes desafíos, y que se ha podido construir en los distintos formatos que hemos tenido que enfrentar. Y la verdad que siempre hay un lado positivo de todas las dificultades, es que al descubrir el mundo virtual, nuestras fronteras se ampliaron, porque antes llegamos, es un programa dirigido a la comuna de Valdivia, y evidentemente al haber un edificio, los beneficiarios están, a pesar que hacemos esfuerzos para hacer traslados desde comunas, pero no es lo mismo que los que están en la comuna de Valdivia. Y la virtualidad de pronto nos abrió a toda la región, y no queremos perder eso. Queremos, yo creo que es una puerta que no vamos a cerrar. Y vamos a tener que ver cómo justamente darle continuidad a aquellos que nos vienen a visitar, que puedan seguir viviendo la experiencia a la distancia. Es un tremendo desafío esto de volver a la presencialidad, porque justamente la virtualidad abrió una ventana que no se había querido abrir, yo creo, que es finalmente poder derribar ciertas fronteras espaciales, y que efectivamente podemos llegar a muchos lugares y a mucha más gente que en presencialidad. La presencialidad permite hacer cosas que la virtualidad no, entonces vamos a tener que ver qué es lo mejor de la virtualidad, y para rescatar y seguir alimentando ese vínculo, y probablemente vamos a hacer esta forma combinada, ¿no? Que tenés algunas experiencias virtuales, pero que en algún minuto hay encuentros presenciales. Ahí vamos a tener que explorar, porque estamos redescubriéndonos cada vez. Todo el proceso de pasar la virtualidad fue un proceso, y este paso intermedio que estamos viviendo ahora también nos está obligando a reinventarnos, porque también es un lenguaje distinto, es una forma, el modo COVID es una forma de vivir que requiere incorporar no solamente los elementos de prevención del contagio, pero sino la nueva forma de vincularse, de comunicarse entre niños y niñas, que son tan físicos, tan de tacto. Entonces, bueno, estamos viendo cómo lo vamos a enfrentar. Nosotros todavía estamos en preparación a la apertura, no hemos hecho todavía actividades presenciales. ¿Y cuántos talleres tienen actualmente? Porque no son talleres, son laboratorios, más bien, son laboratorios. Claro, lo llamamos laboratorios porque son de experimentación. Tienen la característica principal, es que es un proceso de codiseño. Entonces, son temáticas a las cuales se va a explorar, pero todos llegamos a explorar. Digamos, los adultos que participamos, y los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, por eso el término de laboratorio. Nosotros hacemos, la verdad que en promedio 12, 15 laboratorios al mes. Lo que sí pasa que en total, algunos son de convocatoria abierta, que son estos que todo el mundo se puede inscribir,
pero también a veces nos pasa que nos vamos vinculando a ciertos proyectos o ciertos establecimientos que generan como grupos cautivos, se podría decir, que las inscripciones ya o tienen una continuidad, como son, por ejemplo, proyectos que estamos haciendo actualmente de intervención del espacio exterior del SECREA, que al invitar inicialmente los laboratorios, la convocatoria, la invitación fue abierta, pero la continuidad en el proceso son los mismos niños. Entonces se siguen haciendo laboratorios, pero ellos van participando en todo lo que es la propuesta que ellos sueñan del patio SECREA, después del trabajo, en este caso estamos con la Fundación Patio Vivo, ellos van haciendo laboratorios de codiseño, de propuestas de prototipos, etcétera, de validación de los proyectos arquitectónicos, hasta la activación de lo que ellos hagan en el patio. Y los que estamos con establecimientos también son por curso. Por lo tanto, no siempre se visualiza en la convocatoria abierta la cantidad de laboratorios que estamos haciendo, pero tenemos un promedio de unos 15 laboratorios mensuales. 15 laboratorios mensuales que van rotando, ¿cierto? No son todos los meses los mismos laboratorios, ¿o sí? No, cada laboratorio tiene 3 sesiones y mes a mes se renueva nuestra programación. Algunos laboratorios funcionan con el concepto de proyecto. Quiere decir que efectivamente son 3 sesiones, se cierra ese laboratorio, pero hay una continuidad temática que hace que aquellos que quieran seguir en ese tema siguen profundizando o enfrentando ese tema desde otro ángulo y se van sumando estos laboratorios hasta generar un proyecto. Y tenemos además proyectos con otras instituciones, como por ejemplo actualmente con la Universidad Austral, que estamos haciendo un proyecto de residencias artísticas, que el hilo conductor son los estados del agua. Y son 3 estados, gaseoso, líquido y sólido, y que tiene este hilo conductor que lo hace un proyecto, pero sin embargo cada residencia tiene experiencias únicas, que son exploraciones, laboratorios, y que se van renovando, y además en este caso cambian las edades, por lo tanto además hay una renovación de los participantes. ¿Y cambian las edades? ¿En qué sentido? Porque cada estado del agua vamos enfrentándolo con grupos, van creciendo los niños y las niñas hasta que lleguemos a los adolescentes. Estamos ahora en el estado líquido, que son el grupo intermedio, pasamos por el estado gaseoso, que fueron los más pequeñitos, que fueron los detectives del vapor, y ahora estamos ya con los seres invisibles al flow del humedal con el grupo de edad intermedia, y por eso en este caso es un proyecto que va variando también con las edades. La verdad que tenemos una diversidad de formatos, somos tan creativos con los formatos como con nuestra programación. Sí, la verdad es que son bien variados los laboratorios y constantemente están apareciendo nuevos laboratorios, justamente porque son cortitos. Sí, y la verdad que la experiencia en la virtualidad nos ha demostrado que no es lo mismo estar en un espacio compartiendo, que uno puede estar 2 horas, a estar en conexión, que nosotros los hemos acortado a 1 hora en conexión. Aunque todos los laboratorios tienen actividades en desconexión, porque hay procesos más largos o los invitamos a hacer cosas con su familia, pero evitamos más allá de 1 hora porque están muchas horas frente a las pantallas y se nota el cansancio después de 1 hora. Claro, agota más que el contacto presencial. Claudia, y vinculado con la lectura, ¿ya? Ustedes tenían un espacio ahí bien atractivo y de alguna manera promotor de la lectura, en la presencialidad, digamos. Había una especie como no de biblioteca, pero sí habían dispuesto libros que estaban a la mano, al alcance de cualquiera, ¿cierto?, que estuviese ahí en ese espacio y podía tomar los libros y podía leer, y había un espacio bastante cómodo. Me gustaría que nos contaran un poquito cuál es la vinculación y cuál es la concepción respecto de la lectura que tiene SECREA y por qué, por ejemplo, tenían en ese espacio dispuestos libros. El Centro de Creación aspira a que sea un espacio de uso libre, ¿verdad? Que cualquier niño, niña, pequeños, hasta los adolescentes vayan apropiándose del espacio y lo usen para estar. Y dentro del estar, bueno, tenemos internet, tenemos espacios exteriores, tenemos salas, nos solicitaban mucho para bailar, etcétera, pero a nosotros nos interesaba que dentro del estar estuviera la lectura también. Entonces, que estén ahí los libros que realmente
tenemos muchos espacios con puff, con sillones, etcétera, para que ellos se sientan cómodos y agarran un libro, y de repente teníamos como un lema que era déjame a mí, que era el celular, y tómame a mí, que era toma el libro, como invitar también a de repente alejarse un poco de la pantalla. Y además tenemos un vínculo con el Plan Nacional Lector que queremos ser parte del territorio lector. Entonces tenemos iniciativas también activas de vinculación, como es un club de lectura que actualmente está, bueno, en la virtualidad, y tenemos distintas actividades, tanto como formaciones como laboratorios vinculados a la lectura o la escritura. Tenemos siempre un laboratorio de escritura creativa, que vamos a tenerlo ya en el segundo semestre, y bueno, este club de lectura que nos encantaría poder darle continuidad, que sería más fácil si estuviésemos ya en el espacio, porque es una invitación al encuentro en torno a un libro, por ahora está como en la virtualidad. Y bueno, es un poco la invitación a buscar distintas instancias en torno a la lectura y la escritura. Y siempre está como tema dentro de distintos laboratorios. Lo vamos enfrentando desde las artes escénicas, trabajan mucho el formato de fanzine, que es muy atractivo y donde se incorpora el texto corto. Bueno, siempre estamos tratando de entusiasmar con la lectura y la escritura. ¿Y por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué la lectura tiene un espacio? ¿O por qué consideran ustedes que es que tiene que tener un espacio, digamos, ahí? ¿Por qué hacer esta invitación a dejar el celular y a conectarse con un libro? Para, digamos, aportar, porque la lectura se complementa con todo un elemento creativo, porque el texto entrega una parte del relato y lo demás se complementa bastante, digamos, desde la imaginación de cada uno. Y también el proceso de escritura, y más que como nosotros trabajamos en Convergencia, generalmente unimos escritura con alguna otra de nuestras áreas, que puede ser las artes visuales, las artes escénicas, la ciencia. También generamos estas comuniones quizás no tan esperadas. Y bueno, y siempre hemos considerado que el libro tiene que estar presente, así como están, porque nosotros también están la tecnología y la innovación, están las pantallas, tenemos el audiovisual, pero consideramos que tiene que ser, digamos, todas estas áreas tienen que estar presentes para que todos los niños y niñas que estén en el centro de creación tengan acceso y ellos vayan después explorando cuáles son las áreas que les interesa ir desarrollando. O sea, a veces pasa que solo han tenido acceso a un tipo, a ciertas técnicas artísticas o científicas, etcétera, y nos damos cuenta que a medida que uno les va ampliando el abanico, ellos después van eligiendo. Y así hemos tenido varios niños y niñas que nos han dicho que escriben, que quieren presentar, que quieren saber si pueden editar, digamos, si tenemos alguna forma de editar sus escritos en SECREA. Entonces nosotros partimos del proceso que llamamos la escucha, que le hacemos una consulta, tenemos diversas formas de consultar, desde encuestas vía en línea, que un poco nos ha obligado a la pandemia, hasta el proceso de las escuchas creativas, que son instancias de encuentro donde los niños, las niñas y los jóvenes expresan lo que quieren hacer, lo que les gusta hacer, lo que los hace soñar, y sale permanentemente la lectura y la escritura. Entonces nosotros no podemos desconocer lo que ellos nos dicen que quieren hacer. Uno siempre como adulto dice, no, los niños no leen, los niños no escriben, y sin embargo ellos todo el rato nos están diciendo, creo que no hay ningún proceso de escucha que hagamos donde no salga el tema. Por lo tanto, tenemos que rescatar ese interés. Entonces no es solamente un tema de nuestra visión, sino que también de su demanda. Qué interesante lo que tú cuentas, porque, claro, está muy instalado esta idea de que los niños y los jóvenes no leen, pero quizá habría que pensar también cuánto escuchamos a los niños y adolescentes. A lo mejor no es que no lean, es que no estamos escuchando lo que nos están diciendo ellos, ¿no? Y ahí SECREA cumple un rol bastante importante. Tienen un consejo también, ¿o no? Consejo. Claro, el consejo es un grupo que tiene más continuidad, que se va autoconformando, y lo interesante que ya este año no temas, sino que ya también crean programación.
Entonces, porque la idea es involucrarlos no solamente en el tener acceso a la programación, sino que también en la toma de decisiones de qué programación, a través de estos procesos de escucha, y ojalá llegar un paso más adelante que el que ya dimos este año, en el cual ellos ya empiezan a programar. Entonces, una vez al mes hay un laboratorio que es de creación del consejo. Y este consejo ha ido creciendo y esperamos, claro, que al volver a lo presencial puedan además ir apropiándose del espacio, de generar proyectos autoconvocados, que ya habíamos tenido los primeros proyectos autoconvocados antes del cierre del edificio, encuentros de danza, porque empiezan a darse cuenta que es un espacio que ellos pueden empezar a pedir y a exigir, queremos hacer esto, y nosotros nos ponemos a su disposición desde con los requerimientos técnicos para que ellos lleven adelante sus proyectos y a las asesorías que ellos nos solicitan. Claudia, y respecto de, volviendo un poquito al tema de la lectura, tú comentabas que tienen un club de lectura. Si pudieras contarnos un poquito quiénes son los destinatarios de este club de lectura, quiénes integran de alguna, o lo han, va rotando me imagino, pero quién lleva adelante este club de lectura y cómo ha sido la experiencia, digamos, del club de lectura. Estamos trabajando en torno a un libro que eligieron Niñas Traviesas, que me acaban de soplar porque, porque también está en la elección de la obra, tratamos de que en este proceso participativo también esté en la elección de la obra. Evidentemente no pudimos trabajar sobre una cantidad de títulos infinitos porque se les entrega el libro después en forma física. De Marian Lutsky, ¿no? Entonces, ellos acaban de hecho, están recibiendo actualmente el libro en sus manos. Y la idea es hacer, a diferencia de un laboratorio que tiene 3 sesiones, un proceso más largo. Y a lo que nosotros aspiramos y soñamos es que fuese más continuo, que no terminado, digamos, este compromiso, no se le puede dar continuidad. Esperamos que cuando volvamos a la presencialidad poder darle más continuidad a los procesos de clubes de lectura. Está pasando que los clubes están haciendo una demanda de los niños y las niñas permanentemente. Tenemos el club de la huerta, ahora empieza el club de naturaleza y movimiento, que son cuando hay un tema que les interesa, nos empiezan a pedir, es que no queremos que sea solo un laboratorio, queremos que siempre esté disponible ese espacio. Y entonces con la lectura nos gustaría que pasara lo mismo, que sea la exigencia, es que nosotros no queremos tener solo 10 sesiones del club de lectura. Queremos siempre tener acceso a un club de lectura y queremos nosotros proponer títulos. Entonces, bueno, ahí estamos conversando con también la coordinación de las bibliotecas, estamos viendo cómo darle continuidad a estos procesos, incorporando también otros lenguajes como el booktuber o como otra forma de compartir experiencias en torno a la lectura. Entonces ahí estamos tratando de hacer más cruces para que este proceso sea más a largo plazo y no tienda a acabarse, digamos, cuando el programa se acaba, porque claro, nosotros tenemos procesos que tienen como plazo, pero quisiéramos que hay ciertos procesos que así como lo exigen los niños, las niñas y los jóvenes, que sean más largos como un club. El club tiene eso que uno se reencuentra cada vez con un tema de interés. Así que bueno, aspiramos que sea en esa línea. Y bueno, y si pudieras contarnos, justamente te iba a preguntar, ¿hay algún vínculo con la biblioteca, por ejemplo, que está muy cerca de ustedes? Y a propósito justamente de la lectura, si hay algún grado de articulación ahí. Históricamente sí lo ha habido, porque se crea, en su época sobre todo itinerante, hizo varias digamos, actividades en la biblioteca. Estamos ahora retomando, evidentemente por la cercanía y porque queremos generar lo que te mencionaba, esta como continuidad en los procesos en torno a la lectura. Estamos actualmente viendo la posibilidad de reactivar el vínculo con las bibliotecas, no solamente con nuestra biblioteca vecina. ¿Y eso implica las bibliotecas escolares? Cuando hablas de las bibliotecas. Ahora con la coordinación de bibliotecas, que depende del Departamento de Patrimonio, no sabría decirte si vamos a llegar a las bibliotecas de los establecimientos, pero podría llegar a ser. Estamos súper abiertos a generar todo tipo de vinculaciones. Antes de pedirte si nos puedes recomendar libros, ya aquí Claudia Menéndez, que pudiese recomendarnos algún libro, pero antes de eso, si pudieses contarnos o invitar, digamos, al público, a las distintas laboratorios que están actualmente operando o que van a comenzar prontamente. ¿Cuál es la invitación, digamos? Actualmente estamos en la mitad de la programación de agosto. Tenemos
ya los laboratorios, bueno, en curso, estamos incursionando en distintos tipos de experimentaciones. Te mencionaba antes naturaleza y movimiento. Estamos haciendo un proyecto de intervención interior del edificio en base a propuestas de los participantes que es un proyecto de 3 laboratorios. Tuvimos un primero, el espacio refugio, en el cual diseñaron los rucos de SECREA, rescatando un poco un tema territorial de los rucos que fueron estas viviendas de emergencia. Crearon unos rucos a escala que permiten refugiarse dentro del edificio, porque el edificio se cerró muy nuevo y por lo tanto no alcanzamos a intervenir el espacio. Entonces estamos generando distintas instancias de intervención espacial con este espacio refugio que terminaron siendo estos rucos, con un mural participativo, que es un mural que se va a poder seguir interviniendo cada vez que los que vayan al edificio van a poder, a la propuesta de los que hicieron, los que están en el laboratorio, van a poder seguir interviniéndola a medida que vayan visitando el centro, y vamos a tener un tercer laboratorio en esa línea de un espacio interactivo. Y bueno, les mencionaba antes toda la intervención en el exterior. Estamos actualmente con el baile de la libélula, con los juguetes articulados, la verdad con una gran variedad de laboratorios que ya están en ejecución. Entonces estoy pensando más bien en abrir la invitación a lo que se viene. En lo que queda del mes nos queda una actividad que pronto vamos a hacer la difusión de Crea el cartel de tus derechos, porque estamos en el mes de los niños y las niñas y nosotros lo enfocamos desde la perspectiva de los derechos de los niños. Entonces siempre hacemos alguna actividad en esa línea, así que prontamente va a salir nuestra difusión. Es una actividad donde se van a entregar materiales para que los que participen de la actividad puedan crear su afiche. Tenemos también el club de cine, que todos los meses tiene un encuentro. Y ya pensando más en septiembre, se nos viene, nosotros 2 veces al año hacemos la gran escucha creativa, que es este encuentro donde escuchamos lo que ellos quieren hacer y sobre todo sueñan que hagamos en SECREA, y nosotros es ahí donde sacamos los insumos para después diseñar la programación. Así que vamos a abrir septiembre con nuestra escucha, y van a venir además laboratorios, bueno, el creado por el Consejo, tenemos teatro de sombras, tenemos pop-up, porque vamos rescatando todas las cosas que nos van diciendo. El club de naturaleza y movimiento, y seguimos con las residencias artísticas con la UACH, que esos también son abiertos. Bueno, la verdad que viene la programación combinada, convocatoria abierta y convocatoria cerrada. ¿Y cómo pueden participar? ¿Cómo pueden inscribirse? ¿Cómo pueden llegar e ir? ¿Cómo ser parte de estos laboratorios? Previo a la pandemia era llegar e ir. Ahora evidentemente estamos todavía en lo virtual. Lo virtual pueden acceder a nosotros a través de las redes sociales. En la misma difusión está nuestro WhatsApp o nuestro correo electrónico. Y cualquiera de esos 3 días, ellos ven cuál es la programación disponible y nos contactan para decirnos me quiero inscribir en este laboratorio. Y ahí se les explica cuál es el proceso de inscripción, dependiendo si ya son, ya han ido a otros laboratorios, porque tenemos como una ficha de inscripción con sus datos, etcétera. Si ya han ido a otros laboratorios, es simplemente inscribirse en el laboratorio. Eso se va a mantener en retorno a lo presencial por temas de evitar las aglomeraciones que implican el proceso de inscripción, que no queremos colas y eso. Anteriormente en el mesón de acogida, cuando iban y me quiero inscribir, claro, se empiezan a generar atochamientos que queremos evitar, así que vamos a seguir con la costumbre por un tiempo de mantener las preinscripciones, digitales. Y bueno, y eso es, se van llenando a medida con los cupos. Tenemos una cierta cantidad de cupos, tenemos entrega de materiales, por lo tanto se coordina con una cierta anterioridad para alcanzar a entregar los materiales, y eso Igual es es la forma, importante recalcar que tienen un sistema de delivery, que van a entregar, digamos, los materiales en algunos casos a las casas. Sí, efectivamente, nosotros hacemos delivery. Actualmente que estamos en fase 3, lo que tratamos de propiciar es el retiro en SECREA, pero aquellos que no pueden ir, nosotros evidentemente después les acercamos los materiales a través de sistemas de delivery. ¿Y el retorno para cuándo? ¿Está más o menos
pensado en volver a la presencialidad? Nosotros no vamos a hacer como una apertura súbita porque como te explicaba anteriormente, tenemos que poner a prueba este modo COVID porque al no ser un formato, digamos, como estructurado, las estrategias del trabajo con los grupos de niños y niñas, que tenemos además un aforo acotado por las características que somos un espacio cultural con interacción, por lo tanto eso nos reduce los grupos a pequeños grupos. Tenemos que buscar la forma en cuál es la más apropiada para asegurar de poder resguardar al máximo posible digamos, los riesgos de contagio. Y entonces queremos ser prudentes y vamos a ir haciendo de actividades en actividades y cada vez hasta que esperamos, se van a ir sumando hasta que vamos a ir abarcando toda la programación. Y esperamos en septiembre ya empezar con estas actividades específicas presenciales. Sí, ahí hay un espacio que es bien, me imagino que el espacio estará abierto solo para actividades como particulares, porque es un espacio, la verdad, bien agradable, que invita de alguna manera a un poco lo que tú decías, estar ahí, ¿cierto? Tienen un patio también que es maravilloso, que tiene un muro de escalada, entonces un espacio bien propicio y bien atractivo, de alguna manera, para estar ahí. Exacto. Pero vamos a partir primero con actividades puntuales de la programación y después vamos a ir abriendo al uso libre, que llamamos el uso libre es estar en el edificio, pero claro, estando en modo COVID y pensar que nosotros, digamos, son niños y niñas, entonces el estar, no, desgraciadamente no puede ser así sin ningún cuidado porque tenemos que velar por cuidar los protocolos y sobre todo que ellos se cuiden, porque pase cuando ya se van a jugar, se olvidan de todo, que es lo maravilloso del juego, y que estamos todo el rato obligados a aterrizarlo y recordarles que no estamos todavía en el juego normal. Entonces, como también va a ser un aprendizaje para nosotros, porque justamente tenemos esta característica que no es tan estructurada, tenemos que generar una forma segura de vincularnos, tanto dentro de las actividades como en el uso libre. Claudia, ¿y cómo tú evaluarías este periodo que te ha tocado estar al mando o dirigiendo de alguna manera el SECREA? A las 2 semanas tuve que ingresar, estar en mi proceso de entender, porque bueno, hay que saber también que además esto es un cargo que no existía previamente y se crea en un edificio, no existía acá en la región previamente tampoco. Entonces, por un lado, el desafío de construir en muchos casos, no el programa en sí, que el programa sí tiene más historia, pero el llevar el programa a un edificio. Es un lienzo en blanco y los lienzos en blanco, bueno, es trabajoso enfrentar la hoja en blanco, pero también a su vez el ver cómo hemos avanzado, ver cómo poquito a poquito, bueno, desgraciadamente el proceso de apropiación del espacio que yo tenía tan proyectado en mi cabeza, lo hemos tenido que postergar un poco, pero sé que va a pasar y en forma, espero que explosiva, cuando podamos realmente abrir las puertas y que cada uno pueda ir a intervenir en el espacio. Pero ha sido interesante, sobre todo el trabajo con el equipo, es un muy buen equipo, porque los equipos son multidisciplinarios, tanto el equipo estable se crea, que abarca el área programática, pedagógica, bueno, todos los temas administrativos y todo lo que es vinculación con los usuarios del edificio, y el llevar el edificio también, y además nuestro núcleo de facilitadores, que es este equipo de 7 facilitadores y facilitadoras, de estas 7 áreas que conversan todos los días en estas duplas de convergencia. Entonces, bueno, es un desafío muy interesante y enriquecedor. Y bueno, la virtualidad, no sé por qué todavía no logro dilucidar por qué son hartas horas de trabajo para resolver algo que en lo presencial somos más eficientes. Así que quizás ese ha sido un cansancio, pero que sé que es parejo para todos los que estamos en la virtualidad. ¿Y tú estabas vinculada a la virtualidad previo a la pandemia, digamos? De alguna manera sí, Bueno, la ¿no? virtualidad en sí misma no en forma tan intensa. Bueno, el trabajo remoto para mí es habitual porque la verdad es que el CNTV no tenía oficinas en regiones, por lo tanto llevaba 6 años trabajando de forma remota, así que para mí eso no fue un cambio. Y yo tenía un acercamiento a la virtualidad, pero más en el desarrollo de herramientas para incorporar distintas, bueno, técnicas de animación,
para ser utilizadas en el aula, etc. Entonces, está involucrándome en nuevas tecnologías, innovación, pero no como pensando cuáles eran las herramientas más que utilizándolas. Entonces ahora estoy como en el lado de, ya no estamos creando herramientas, tenemos que ver con las herramientas que hay, que son cada vez más, cómo podemos invitar a crear. Entonces es otra perspectiva muy interesante y además que, bueno, siempre formándonos, además teniendo bastante apoyo, porque evidentemente es muy grande el mundo digital y hay que sacarle partido. No podemos solamente encontrarnos, tenemos muchas herramientas que podemos usar. Claudia, ¿te podemos pedir que nos recomiendes una lectura? Una lectura, pero para adultos o para... Ideal si para tienes niños. una lectura para niños y adultos. Mientras hacen memoria, yo te voy a Juanito contar Madera, tal vez, lo que conozco aquí regional de Matamala. de Matamala, que en algún minuto lo exploré en mis tiempos de animadora, que fue bien interesante explorarlo bien en detalle con el autor. Y a propósito de qué lo exploraste, ¿hiciste algún trabajo con Juanito Madera? Soñamos hacerlo en animación en su minuto, pero no es algo que fue un sueño, pero tuve la oportunidad de poder leerlo, pero detenidamente, no solamente rápidamente. Si tuviese que recomendar un libro regional que se puede compartir en familia, yo podría recomendarlo. Juanito Madera, entonces, de Roberto Matamala. Ahí a lo mejor hacer un laboratorio, Claudia, para llevarlo a cabo. Siempre tratamos de rescatar literatura regional, reinventarla a través de otros lenguajes, sumamente interesante. Gracias, Claudia. Mira, te voy a contar que Gota de Lluvia nace, bueno, como un programa, ¿cierto?, que busca fomentar la literatura y la lectura, ¿ya?, infantil y para la familia en general. Y nosotros tenemos un juramento. Hay un juramento que hacen todos quienes pasan por Gota de Lluvia. Entonces, primero preguntarte si tú estás dispuesta a juramentar. Voy a jurar sin saber qué juro. Sí, estoy dispuesta, me la juego. Muy bien, perfecto. Entonces, escucha con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Claudia Menéndez, como directora de SECREA y como Claudia Menéndez, juras hacer lo posible para que la cultura y la lectura en particular sean esa luz de luna que ilumina las gotas de lluvia que son los niños y niñas de la región. Sí, juro, y con gusto. Gracias, Claudia. Nosotros ahí tenemos un librillo donde vamos ahí poniendo a todos los que han aceptado este juramento, ¿ya?, porque vamos haciendo un seguimiento más o menos continuo. Agradecerte la conversación, agradecer tu disposición, invitar a quienes nos escuchan, ¿cierto?, y nos ven a ser parte de SECREA. Ya SECREA efectivamente hacen un trabajo muy bonito, un trabajo maravilloso. Los laboratorios son muy diversos, que están, ¿cierto?, dirigidos a los distintos rangos etarios, ya, por lo tanto, todo niño y adolescente de sobre 7 años, digamos, podría ser parte de algún laboratorio y podría, ¿cierto?, de alguna manera explorar sus intereses. No sé, Claudia, si a lo mejor podrías aclarar si esta escucha activa es abierta para todos los niños y adolescentes. O sí, vamos a hacer la invitación ya terminando ya el mes de agosto. Esa es de convocatoria abierta, es para todos. Y bueno, estamos siempre en nuestras redes sociales de SECREA Los Ríos. Cualquier duda, no duden en escribirnos. Está toda la información ahí de nuestros correos electrónicos, WhatsApp, para que puedan contactarse y preguntar cualquier duda. Estamos tanto en Facebook como en Instagram y ahí aparecen los datos de contacto también más específicos si quieren hacernos alguna consulta. Exacto, entonces ahí también invitar a participar de esa escucha activa y a poder, ¿cierto?, manifestar los intereses propios, ¿cierto?, de cómo les gustaría construir este espacio, que es un espacio, ¿cierto?, de, como tú decías, de convergencia. Y también invitarlos a la medida en que esté abierto el espacio a conocerlo, porque de verdad que es un espacio muy, muy generoso, un espacio muy,
un espacio muy, muy habitable, muy rico, muy cómodo y muy atractivo también, que invita de alguna manera, muy cálido, eso yo creo que es como una definición. Y la invitación es que sepan que si tienen entre 7 y 19 años, el espacio es para que lo puedan usar, que puedan estar, que puedan ir a estudiar, a conversar con los amigos, a jugar, a hacer deporte. El espacio está disponible. Bueno, estará disponible cuando podamos ya abrir las puertas para el uso libre. Estamos, como explicaba, de a poquito, pero esperamos ahí a medida que vamos avanzando en ir apropiándonos de este nuevo modo de estar todos juntos, vamos a ir abriendo cada vez más actividades paulatinamente hasta que ojalá lleguemos a que vuelvan a recuperar el espacio que estaban empezando ya a apropiarse, sobre todo teníamos ahí grupos de adolescentes que ya se habían dado cuenta que era un espacio para ellos y lo es también para los niños y las niñas, así que bueno, la invitación está hecha como a largo plazo, de a poquito vamos a ir recuperando ese espacio. Muchas gracias, Claudia. Agradecer, ¿cierto?, nuevamente la participación, la disposición. Nosotros vamos a estar, ¿cierto?, compartiendo las actividades que ustedes van generando. Agradecer a todos quienes nos escuchan y nos ven. Y nos encontramos entonces en un próximo capítulo de Gota de Lluvia, los lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Claudia, que estén muy bien. Mucho éxito. Gracias, Cecilia. Muchas gracias por la invitación. Estuvo muy interesante la conversación. Gracias. Hemos presentado Gota de Lluvia, un espacio para la promoción de la lectura infantil en Radio Universidad Austral de Chile.